¿Alguna vez llevaste tu corazón a tu familia solo para recibir la puerta cerrada en tu cara? Aquella Nochebuena, Mariana pasó horas preparando un esponjoso pastel tres leches y envolviendo regalos con tanto amor que cada lazo llevaba un pedazo de su esperanza. Las luces brillaban sobre Polanco, de México. Las calles vibraban con villancicos que susurraban promesas de un nuevo comienzo. Detuvo su auto frente a la elegante casa de tía Rosa, una mansión adornada con luces LED doradas y una corona gigantesca que relucía como símbolo de perfección, casi intimidante. Mariana tomó el pastel, caminó por el sendero decorado con poinsettias rojas, repitiéndose: «Este año todo será diferente». El timbre resonó como un eco eterno en su pecho. A través del vidrio opaco distinguió siluetas: su madre Isabel en un vestido rojo impecable, Alejandro sirviendo vino, Camila riendo bajo el árbol iluminado. Las luces cálidas del interior y la música de Noche de Paz pintaban la escena perfecta que tanto anhelaba. Pero la puerta se abrió y el sueño se rompió en mil pedazos. Tía Rosa, radiante y fría en su vestido de lentejuelas, la miró con unos ojos tan gélidos como el viento de diciembre. Sus labios pintados de rojo soltaron cada palabra como cuchillas. «No te queremos aquí. Ve a arruinar la Navidad de alguien más». El corazón de Mariana se detuvo. Apretó el pastel contra su pecho mientras espiaba detrás de Rosa. Todos reían. Alejandro brindaba con Camila. Isabel acomodaba la mesa. Nadie, absolutamente nadie, volteó a verla. Una ráfaga helada barrió el pórtico, azotando la soledad de Mariana. Sus ojos ardieron. Su voz salió casi inaudible. «Entiendo». Giró sobre sus tacones. Cada paso resonó como un eco doloroso en el camino empedrado. Detrás de ella, la pesada puerta de madera se cerró con un clic sordo, sellando no solo la entrada a la casa, sino también la última chispa de esperanza en su corazón. Mariana se alejó de la casa helada de tía Rosa, conduciendo sin rumbo por las avenidas iluminadas de la de México, mientras su corazón se congelaba más con cada kilómetro. La imagen de esa puerta cerrándose de golpe aún latía en su mente, pero ese rechazo no era más que la punta del iceberg que se había formado en los últimos 5 años. Tras el escandaloso divorcio de sus padres, la familia de Mariana se fracturó como un espejo. Papá Eduardo, el único que la apoyaba incondicionalmente y la impulsaba a seguir su sueño en la arquitectura, fue convertido en el desertor, gracias a las historias venenosas que Rosa tejía. Mariana recordaba cada noche en que él, agotado tras largas jornadas, se sentaba a enseñarle a trazar líneas perfectas en sus bocetos. Mientras tanto, mamá Isabel se volvió distante, como si un velo la separara de su hija. Rosa se convirtió en su consejera constante, envenenando cada conversación. Las charlas que antes duraban horas se transformaron en intercambios fríos, llenos de juicio y silencios incómodos. Cada mirada de Isabel a Mariana estaba cargada de decepción, como si el simple hecho de amar a su padre fuera una traición imperdonable. Alejandro, el hermano que antes compartía secretos y bromas, se convirtió en el cómplice de mamá. Rosa lo impulsaba a ser pragmático y ambicioso. Hablaba con Mariana solo para presumir logros o planear estrategias que la hacían sentir como una extraña en su propia sangre. Su mirada se volvió dura, orgullosa, desconocida. Camila, la hermana menor, antes alegre y chispeante, se refugió en su guitarra y en baladas tristes. Poco a poco, se convirtió en eco de las críticas de Rosa, absorbiendo cada palabra como verdad absoluta. En cada comida familiar, Mariana sentía que caminaba sobre cristales rotos. Bastaba una mirada de Rosa para silenciarla. Las palabras de la tía cortaban más profundo que un cuchillo. «Eres distraída,
Incompetente. La arquitectura es un lujo inútil para una chica como tú. Cada frase caía como veneno que corrompía la seguridad que Eduardo había construido en ella. En la penumbra de las calles de C de México, Mariana apretó el volante con fuerza, preguntándose, ¿cómo llegó todo a este punto? ¿Y cómo podré reparar algo que mi propia madre ya dio por perdido? En los primeros días, tras la sentencia de divorcio, Mariana creyó ingenuamente que las aguas se calmarían, pero no sabía que tía Rosa era como una serpiente paciente, lista para envenenar cada rincón de su familia. Rosa comenzó a colarse en cada conversación, sembrando semillas de duda y veneno sobre Eduardo. ¿No lo ves, Isabel? Eduardo seguro tenía a otra desde antes. Los hombres como él jamás son fieles. Mariana escuchaba desde su habitación las conversaciones nocturnas filtrándose a través de las paredes delgadas del departamento. ¿Estás segura? ¿Tienes pruebas? La voz de Isabel temblaba como una hoja al viento. ¿Pruebas? ¿Para qué? Lo importante es que sepas la verdad, Isabel, respondía Rosa con un tono implacable. Así, un divorcio que podría haber sido civilizado se convirtió en un campo de batalla. Rosa impulsó a Isabel a pelear por la custodia de Camila y Alejandro, como si fuera cuestión de vida o muerte, dejando a Mariana, la única que seguía queriendo a su padre, atrapada en medio. Cada vez que Mariana regresaba para una comida familiar, Rosa le lanzaba miradas cargadas de veneno y soltaba historias de un Eduardo que abandonaba a la familia o salía con otras mujeres. Mariana sabía que todo era mentira, pero escuchar esas palabras una y otra vez empezó a erosionar su confianza. ¿Y si papá sí escondía algo? La casa, antes llena de risas y calor, se transformó en un territorio donde cada mirada estaba cargada de sospecha. Las palabras de Rosa cortaban el aire como cuchillas, convirtiendo cada Nochebuena, que debería ser símbolo de unión, en un campo de guerra helado. Con el paso del tiempo, mientras más se esforzaba Mariana por mantener el contacto con su madre y su hermana, más frágil se volvía el lazo que las unía. Invitaba a su mamá a tomar café después del trabajo, enviaba mensajes a Camila para preguntarle sobre su próximo concierto acústico, pero casi siempre, horas antes de la cita, recibía un mensaje escueto: «Perdón, salió algo», o peor aún, el silencio absoluto. Las llamadas de Mariana terminaban tras pocas frases educadas, dejando un vacío que pesaba más que cualquier palabra. En las raras comidas familiares, cuando se atrevía a compartir sobre sus proyectos de arquitectura, las miradas se perdían en los platos. Solo bastaba un carraspeo o una mirada dura de Rosa para sumir la mesa en un silencio asfixiante. Cada festividad, Nochebuena, Año Nuevo, el cumpleaños de Isabel, Mariana esperaba un mensaje que la invitara a casa. En su lugar, llegaba un texto breve de Rosa: «Isabel cree que es mejor que no vengas, para evitar incomodidades». Cada vez que leía esas palabras, sentía que un puño invisible le apretaba el corazón. Ya no era parte de su propia familia. Su pequeño departamento en Roma Norte, que antes solo era un lugar de paso, se volvió su único hogar, aunque estuviera lleno de un silencio frío. Se preguntaba a sí misma, ¿en qué fallé? ¿O solo por no odiar a papá merezco ser borrada? En sus días más solitarios, Mariana encontró un rayo de esperanza cuando fue aceptada en Mirador Arquitectos, una firma prestigiosa en Paseo de la Reforma. Era la empresa que soñó desde la universidad, famosa por sus proyectos visionarios que ella anhelaba liderar. Cuando recibió el correo de contratación, Mariana gritó de alegría en su pequeño departamento. Las lágrimas de felicidad le corrían sin control. Corrió a su cafetería favorita y desde allí escribió a su madre Isabel:
Mamá, me aceptaron en Mirador Arquitectos, es oficial. Se quedó esperando la respuesta casi una hora, con el corazón latiendo rápido, deseando leer unas palabras de orgullo. Finalmente, el teléfono vibró con un mensaje. Mariana lo abrió con la esperanza colgada de un hilo, pero solo encontró una frase fría. Bien por ti. Alejandro acaba de ser promovido a jefe de ventas. Todos estamos muy orgullosos de él. Sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Una sola línea bastó para apagar su alegría. Mariana volvió a leer el mensaje una y otra vez, buscando un indicio de cariño, pero solo encontró indiferencia. En ese instante, entendió que sin importar cuánto se esforzara, cuánto triunfara, para su madre siempre sería una sombra opaca al lado de Alejandro, el hijo perfecto que Rosa adoraba. Una noche a finales de diciembre, cuando Mariana apenas había terminado un turno agotador, su celular sonó. En la pantalla aparecía Mamá, Isabel. Dudó un segundo antes de contestar, con el corazón latiéndole en la garganta. La voz de su madre sonó al otro lado, extrañamente suave. Mariana, creo que es hora de que la familia se reconcilie. ¿Te gustaría venir a cenar Nochebuena con todos en casa de tía Rosa? La frase dejó a Mariana paralizada. El zumbido en sus oídos ahogó cualquier otro sonido. En 5 años no había recibido una invitación así. Escuchar a su madre pronunciar la palabra reconciliar le hizo creer que, quizá, todo podría cambiar. ¿Hablas en serio, mamá?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, respondió Isabel, aunque su tono conservaba un filo distante. Todos estarán ahí. Alejandro, Camila y tía Rosa ha preparado una cena especial. Esa noche, Mariana no pegó un ojo. Abrió su laptop y encargó un pastel 3 leches en la mejor pastelería de Polanco. Escogió regalos pensados con el corazón para cada uno. Un libro raro sobre arquitectura mexicana para Alejandro, acuarelas de alta gama para Camila, una foto restaurada de mamá con la abuela para Isabel y para tía Rosa, una pluma de plata grabada con las palabras «Hacia nuevos comienzos, M». Mientras envolvía cada regalo, con cada cinta y papel, Mariana puso todo su anhelo en ellos, que aquella Nochebuena fuera el milagro que le devolviera la familia que tanto había echado de menos. A la mañana siguiente, Mariana pasó al pequeño departamento de su papá Eduardo en Roma Norte. La cocina olía a café de olla recién hecho, y la vieja sartén de hierro seguía en la estufa, como recordatorio de los días en que la vida era más sencilla. Eduardo la recibió con una sonrisa que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó, colocando una taza de café caliente frente a Mariana. Tengo que intentarlo, papá. Si realmente quieren reconciliarse, no puedo desaprovechar la oportunidad. Eduardo asintió, aunque su mirada se oscureció por la duda. Se sentó junto a ella, tomó su mano con las suyas ásperas y dijo con voz grave y firme: Mariana, mantente alerta. Tu tía Rosa no es alguien de fiar. Si en algún momento sientes que algo está mal, no trates de soportarlo sola. Llámame de inmediato. Iré por ti, aunque sea en plena Nochebuena o cuando sea. El corazón de Mariana se llenó de calidez. Sabía que, pase lo que pase, su papá siempre estaría de su lado. Contuvo las lágrimas mientras respondía mirando sus ojos profundos. Lo prometo, papá, pero tengo fe en que esta vez será diferente. Eduardo apretó su mano con fuerza, susurrando: Espero que tengas razón, pero recuerda, nunca tendrás que enfrentarlo sola. La noche había caído
cuando Mariana estacionó frente a la casa de tía Rosa en Polanco. Una fina capa de escarcha cubría el camino, y las luces navideñas parpadeaban sobre el vapor helado, pintando un escenario tan hermoso como engañoso. Mariana alisó su vestido verde esmeralda, tocó el collar de oro que le había regalado su papá y respiró hondo antes de subir los escalones. Presionó el timbre. La música festiva dentro de la casa se apagó de golpe, y pasos apresurados retumbaron tras la puerta de madera maciza. Cuando ésta se abrió, Mariana se encontró con la mirada helada de Rosa. Por un segundo, los ojos de su tía mostraron sorpresa, pero pronto se endurecieron con desdén. «¿Qué haces aquí?», soltó Rosa, con un tono tan afilado como una navaja. Mariana apretó el pastel tres leches contra su pecho, intentando mantener la voz firme. «Mamá Isabel me invitó. Quiero pasar Nochebuena con mi familia». Una sonrisa helada curvó los labios de Rosa. Se inclinó ligeramente, mirando al interior como buscando confirmación, y luego volvió a fijar sus ojos en Mariana, mientras decía con frialdad: «Tu madre cambió de opinión. Lo hablamos entre todos y coincidimos. Es mejor que no estés aquí. Solo incomodarías a los demás. Será mejor que te vayas». Mariana sintió que el mundo se detenía. A través de la rendija, alcanzó a ver a Alejandro sirviendo vino, a Camila riendo con alguien, pero nadie miraba hacia la puerta. Ninguna mirada, ninguna palabra de auxilio. Un viento gélido golpeó su rostro, arrancándole lágrimas que no logró contener mientras susurraba: «Entiendo». Giró sobre sus talones, y el sonido de sus tacones resonó sobre el empedrado, perdiéndose en la noche como un adiós que nadie quiso escuchar. Mariana casi corrió hasta su coche, con la puerta de hierro cerrándose a sus espaldas, con un clic que sonó como un veredicto final. Colocó el pastel y la bolsa de regalos en el asiento del copiloto, pero apenas se sentó detrás del volante, su respiración se volvió irregular y un sollozo profundo brotó sin control. Las lágrimas cayeron en cascada, distorsionando las luces navideñas que adornaban las calles de Polanco. Sus manos temblaban tanto que no lograba encajar la llave en el contacto. En ese momento de desesperación, la imagen de su padre se apoderó de su mente. Con dedos entumecidos, sacó el celular y marcó el número que conocía de memoria. «Papá», sollozó en cuanto escuchó su voz al otro lado. «Ellos no me quieren. Me dijeron que me fuera». Hubo un segundo de silencio cargado de tensión, y luego la voz firme de Eduardo llenó el auricular. «¿Dónde estás, Mariana?» «En la esquina de Campos Elíseos, cerca de la casa». Logró balbucear entre llantos. «No te muevas. Estaré ahí en 15 minutos. Espérame, mi amor». Mariana bajó el teléfono, se cubrió el rostro con las manos y lloró con un dolor que le sacudía el alma. En la neblina helada de Nochebuena, el tráfico sonaba lejano y solo se escuchaban los latidos desbocados de su corazón, esperando el abrazo que siempre la había protegido. Menos de 20 minutos después, los faros del viejo Volvo de Eduardo iluminaron la calle solitaria. Frenó bruscamente al lado del auto de su hija y salió apresurado con su abrigo grueso, el rostro surcado de preocupación. Al verla aún sollozando, abrió la puerta y la abrazó con la fuerza de un padre que jamás permitiría que le hicieran daño. «Aquí estoy, Mariana, ya estoy aquí», murmuró mientras acariciaba su espalda, dejándola llorar hasta vaciar su dolor. Cuando los sollozos se calmaron, Eduardo la tomó de los hombros, mirándola con ojos firmes. «No podemos permitir que sigan haciéndote esto. Esta noche vamos a regresar juntos. No vamos a irnos como si nada. Haremos que enfrenten la verdad». Mariana levantó la mirada llena de temor. «Pero papá, ¿y si me vuelven a rechazar? No sé si podría soportarlo otra vez». Eduardo apretó sus hombros con decisión, sus ojos oscuros ardiendo con determinación. «No estarás sola. Esta vez no dejaré que te humillen sin consecuencias. Van a escuchar la verdad».
En ese instante, Mariana sintió una chispa de valor encenderse en su pecho. El miedo seguía ahí, pero con su padre a su lado, ya no era invencible. «Confío en ti, papá. Vamos a volver», dijo, con voz que ya no temblaba. Subieron juntos al coche. El rugido del motor retumbó en la noche mientras emprendían el camino de regreso a la casa que les había robado la Nochebuena, dispuestos a recuperar lo que les pertenecía. El viejo Volvo de Eduardo se detuvo frente a la casa iluminada con luces navideñas que parecían parpadear con un aire siniestro. Mariana respiró hondo, apretando su caja de regalos. Eduardo le puso una mano en el hombro. Su mirada le transmitía fuerza. Subieron juntos los escalones y en lugar de tocar el timbre, Eduardo golpeó con fuerza la puerta de madera, haciendo vibrar los adornos navideños. La puerta se abrió de par en par y Rosa apareció. Su rostro perdió el color al ver a Eduardo al lado de Mariana. Intentó recomponerse, pero sus ojos se movían nerviosos. «¿Qué hacen aquí?» «Los dos». Eduardo no contestó al instante. Elevó la voz para que resonara hasta lo más profundo de la casa. «Isabel, Mariana y yo necesitamos hablar contigo. Ahora». La música se detuvo de golpe. Isabel apareció en el pasillo, una copa de vino en la mano. Se quedó paralizada al verlos en la puerta. «Eduardo, Mariana, ¿qué está pasando?» Eduardo la miró directo a los ojos, su voz grave pero clara. «Mariana acaba de ser expulsada de esta casa por Rosa. Ella dijo que todos habían decidido que no la querían aquí. Eso es cierto, Isabel. ¿Tú sabías?» Isabel giró hacia Rosa confundida. «Rosa, ¿dijiste que Mariana no debía venir? Fui yo quien la invitó. Se lo dije personalmente». El rostro de Rosa se contrajo, pero intentó defenderse. «Isabel, solo pensé que incomodaría a todos. Ella siempre está del lado de Eduardo». Eduardo alzó la mano. Su tono se volvió cortante como el hielo. «Basta. Durante 5 años inventaste historias para separarme de mi hija, para pintarme como el villano ante todos. Esta noche no voy a permitir que sigas mintiendo». Isabel quedó petrificada. Retrocedió un paso. Sus labios temblaban mientras los recuerdos dispersos comenzaban a encajar, revelando una verdad devastadora. Su propia hermana había destruido su familia con mentiras durante 5 largos años. Las voces elevadas llenaron el pasillo, atrayendo a Alejandro y Camila. Alejandro aún sostenía su celular, el rostro encendido de incredulidad. Miró a Mariana, luego a su padre, a su madre, hasta que finalmente se volvió bruscamente hacia Rosa. «Tía, ¿por qué me dijiste que papá no quería venir a mi graduación? ¿Por qué dijiste que se había olvidado de mí?» Rosa balbuceó algo inaudible, pero Alejandro alzó su teléfono con desesperación. «Acabo de revisar mis mensajes antiguos. Papá me escribió preguntando la hora de la ceremonia. Incluso puso: «Estoy orgulloso de ti. Pero tú bloqueaste su número. Nos mentiste». El ambiente se congeló. Camila, a su lado, palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tía, tú dijiste que no leyera las cartas de papá, que solo quería dañar a mamá. Pero ahora, ¿es cierto que guardaste todas esas cartas para que nunca las leyera?» Rosa dio un paso atrás, sus ojos buscando con desesperación a alguien que la defendiera, pero el silencio en la sala era tan denso que parecía asfixiarlo todo. Alejandro apretó el celular, su mirada quemaba la fachada de orgullo que Rosa había construido durante años. Isabel llevó una mano temblorosa a su boca, mirando a Eduardo con lágrimas desbordando. «Tú enviaste cartas a los niños, enviaste mensajes, y yo no lo sabía». Eduardo asintió, con la voz rota pero firme. «Jamás abandoné a mis hijos, Isabel. Siempre estuve aquí, pero todo lo que dije fue distorsionado por mentiras». El silencio en la sala era tan denso que solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Isabel permanecía inmóvil,
atrapada en el huracán de verdades recién reveladas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su rostro pálido como si el peso de todas las mentiras la aplastara. Miró a Eduardo, luego a Mariana, y su voz salió rota. He confiado en la persona equivocada durante 5 años, permitiendo que mi hermana destruyera el lazo entre tú y nuestros hijos. Giró hacia Mariana. Sus lágrimas cayeron sobre sus mejillas. Hija mía, perdóname. No te cuidé, no confié en ti. Mariana se quedó sin palabras, como si el mundo se detuviera. Pero cuando Isabel abrió los brazos temblorosos, Mariana se lanzó a ellos, llorando como cuando era pequeña. Isabel abrazó fuerte a su hija y alzó la mirada hacia Rosa, con una dureza nunca antes vista en su voz. Rosa, ya basta. Has mentido, manipulado y dividido esta familia durante demasiado tiempo. No puedo permitir que sigas un minuto más en esta casa. Empaca tus cosas y vete. Los ojos de Rosa se abrieron desmesuradamente. Su rostro perdió el color. No puedes echarme. Todo lo hice por ti. Pero Isabel negó con firmeza. Sus ojos brillaban con una resolución que cortaba como navaja. No, Rosa, todo lo hiciste por ti misma, y he permitido esto demasiado tiempo. La pequeña caravana avanzó dejando atrás Polanco, cruzando avenidas iluminadas con las luces de Nochebuena hasta llegar a Roma Norte. El departamento de Eduardo los recibió casi a la medianoche. Un espacio antiguo pero acogedor, con cuadros de arquitectura y recuerdos familiares que parecían dormir bajo capas de polvo. Mariana entró primero, sintiendo un calor inmediato que contrastaba con la frialdad de la casa de Rosa. Eduardo se apresuró a preparar chocolate caliente. El aroma dulce inundó el lugar. Alejandro acomodó el pavo, Camila colocó el pastel 3 leches, e Isabel organizó los cubiertos mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, aunque su sonrisa se veía liberada. Se sentaron juntos alrededor de la mesa pequeña, los platos llenos de comida, las copas de vino tintineando bajo la luz cálida de la lámpara. Por primera vez en 5 años, la familia reía y hablaba sin miedo, sin las miradas inquisitivas de Rosa. Mariana recorrió cada rostro con la vista, sintiendo que su corazón, al fin, comenzaba a sanar. Eduardo alzó su copa. Por la verdad que salió a la luz, por el amor familiar y por este nuevo comienzo. El sonido de las copas chocando se mezcló con las campanas de Nochebuena que resonaban desde la iglesia cercana, confirmando que este momento era el renacer de su familia. En la pequeña mesa, cubierta con un mantel a cuadros rojos y blancos, los platos repletos, el calor del chocolate se mezclaba con el aroma del pavo y los postres, creando un ambiente tan acogedor que se sentía casi irreal. Alejandro fue el primero en romper el silencio, con la voz entrecortada. «Papá, Mariana, lo siento. Creí en cosas que no eran ciertas durante todos estos años». Eduardo le puso una mano sobre el hombro. Su mirada transmitía un perdón silencioso. Camila bajó la copa, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también lo siento, Mariana. Tenía miedo. Pensé que solo querías separarnos». Mariana tomó la mano de su hermana, con lágrimas rodando por su rostro, pero una sonrisa iluminando sus labios. Isabel respiró hondo, miró a cada uno de sus hijos y con voz ahogada dijo: «Me equivoqué, estuve ciega, pero quiero arreglar las cosas, si me dejan intentarlo». Mariana extendió su mano hacia la de su madre. Alejandro y Camila colocaron las suyas encima, formando un círculo que los unía. Eduardo observó la escena. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con esperanza. «Perdimos mucho tiempo, pero aún podemos sanar. Desde hoy, no permitiremos que nada ni nadie nos divida de nuevo». El reloj marcó la medianoche, con campanadas que se mezclaron con risas suaves. Aquella Nochebuena no fue perfecta, pero en ese departamento sencillo,
una familia resurgió de entre los escombros. 6 meses después de aquella Nochebuena decisiva, la vida de la familia de Mariana comenzó a sanar poco a poco, reconstruyéndose sobre los escombros que Rosa había dejado. Isabel encontró un pequeño y encantador departamento en Coyoacán, un barrio de artistas lleno de colores y tranquilidad. Cada mañana pedaleaba por sus calles empedradas, respirando libertad, y cada tarde se paraba frente a un grupo de jóvenes como profesora de español, la profesión que había abandonado años atrás por culpa de las críticas. Alejandro comenzó terapia psicológica. Una vez por semana, trabajaba en reconocer los años de manipulación, enfrentando la ira y la culpa acumuladas. Con cada encuentro con su hermana y Mariana, sus ojos se volvían más serenos y su sonrisa más genuina. Camila, por su parte, presentó su solicitud a una prestigiosa escuela de arte en CDMX. Mariana la ayudó a armar su portafolio, animándola a creer en sí misma. Por las noches, las dos se reunían en su cafetería favorita, soñando despiertas con la primera exposición de Camila, algo que antes parecía imposible. En cada pequeño momento compartido, estaban construyendo una familia nueva, libre de las sombras de la mentira. En medio de los cambios que vivía su familia, Mariana inició su propio camino para reencontrarse. Aprendió a poner límites claros, rechazó reuniones que la agotaban, dijo no sin culpa a peticiones injustas y empezó a priorizar tiempo para quienes realmente valoraban su compañía. En Mirador Arquitectos, brilló liderando un proyecto de restauración en el centro histórico. Durante las noches en vela, dibujando planos, el único que permanecía a su lado era Santiago, su compañero de equipo. Santiago era paciente, atento y nunca la presionaba para contar su pasado. Solo escuchaba cuando ella estaba lista y la apoyaba con un apretón de manos más cálido que cualquier palabra. Comenzaron con citas de café después del trabajo, luego paseos por las calles iluminadas de la CDMX, riendo de tonterías que solo ellos entendían. El corazón de Mariana, que por años había permanecido cerrado por miedo a ser herida, comenzó a abrirse ante la autenticidad silenciosa de Santiago. Por primera vez, comprendió que el amor no es algo que se lucha o se suplica, sino un espacio donde puedes ser tú misma, con respeto y cariño sincero. Aunque había sido expulsada y su verdadera cara descubierta, Rosa no se rindió. Comenzó a contactar familiares lejanos, contando historias a medias sobre cómo Eduardo había manipulado a los hijos en su contra y que Mariana traicionó a su madre. Algunos parientes llamaron a Isabel por curiosidad, pero por primera vez en su vida, ella no dudó ni titubeó. Isabel respondió con calma, firme y sin rodeos. Conozco la verdad y elijo confiar en mí misma y en mis hijos. Somos felices. Gracias por respetarlo. Mariana también recibió mensajes anónimos llenos de sarcasmo, pero simplemente los borró, sin el dolor que antes la habría paralizado. Alejandro y Camila, lejos de dejarse llevar por rumores, fortalecieron su vínculo con su padre y su hermana, reuniéndose seguido en el departamento de Eduardo, que se volvió un refugio lleno de conversaciones sinceras. Rosa siguió intentando sembrar dudas, pero esas semillas venenosas ya no encontraron dónde crecer. La familia ahora era lo bastante fuerte para que nadie volviera a separarlos. Una tarde de junio, bajo un aguacero que parecía arrancar el cielo, Rosa apareció de improviso frente al pequeño departamento de Isabel en Coyoacán. Su abrigo caro empapado golpeó la puerta con furia, sus ojos ardían como un animal acorralado. Isabel abrió y se plantó firme en el umbral, mientras Mariana emergía detrás de ella,
con la mirada más decidida que nunca. «Hermana, vengo a arreglar esto de una vez», soltó Rosa, la voz tensa como un alambre. «No puedes dejar que estos niños destruyan a tu familia». Isabel respiró hondo. Sus ojos ya no eran los de una mujer confundida, sino los de alguien que había recuperado su fuerza. «Esta familia casi se destruye por tus mentiras, Rosa. Mi hija y yo hemos sanado, y aquí no hay más lugar para tu control». Mariana dio un paso al frente. Su voz salió calmada pero afilada como una navaja. «Has manipulado suficiente. Ya no tienes derecho a involucrarte en nuestras vidas. Este es el límite. No volverás a cruzarlo». Los ojos de Rosa se abrieron de par en par. Sus manos temblaron como si buscaran aferrarse a un poder que se esfumaba. Pero frente a la unidad de madre e hija, solo pudo apretar su bolso, darse la vuelta y marcharse. Sus tacones resonaron sobre los escalones mojados, marcando el final definitivo de aquellos años de caos. Tras el último enfrentamiento con Rosa, una tranquilidad desconocida envolvió la vida de la familia de Mariana. Cada fin de semana se reunían para cocinar juntos en la pequeña cocina de Isabel en Coyoacán o en la acogedora sala de Eduardo en Roma Norte. Ya no había miradas cargadas de juicio ni silencios pesados, solo risas cuando Alejandro compartía anécdotas de terapia o lágrimas de emoción al ver un nuevo cuadro de Camila. Isabel aprendió poco a poco a escuchar sin imponer, mientras Alejandro y Camila empezaban a confiar y abrir sus corazones para hablar de sus miedos y sueños. Mariana, que antes temía las reuniones familiares, se convirtió en la primera en invitar a todos a sentarse a la mesa, iniciando conversaciones llenas de sinceridad. Comprendieron que la familia no es algo que simplemente existe, sino una elección que se hace cada día. Y para mantenerla viva, el respeto, el amor y la honestidad son imprescindibles. Bajo la luz cálida de las lámparas, las copas chocaban suavemente. Las risas, las historias y los silencios cómodos se entretejían para formar una nueva familia, renacida de las cenizas del pasado. Una noche de principios de otoño, Mariana se sentó en el balcón de su departamento, contemplando las luces doradas de la CDMX que titilaban como estrellas caídas. Santiago puso una mano sobre su hombro en silencio, porque no hacían falta palabras. Mariana recordó el camino recorrido. Desde esas fiestas donde no era bienvenida, hasta las noches en que lloraba pensando que no merecía un lugar. Ahora comprendía que su valor no dependía de los juicios ajenos, sino del coraje para no aceptar menos de lo que merecía, y del amor que se daba a sí misma y a quienes la valoraban de verdad. Mariana sonrió y pensó, a veces lo más valiente es alejarse de la mesa que no es para ti y construir una nueva donde solo quienes te aman de verdad tengan un lugar. Bajo el cielo nocturno, junto al hombre que siempre la respetó, Mariana sintió una paz desconocida. Sabía que era hora de cerrar ese capítulo doloroso y comenzar uno nuevo, donde no solo había recuperado a su familia, sino también a sí misma.